Compañeras, compañeros, buenas tardes a todas, a todos. Primero permítanme agradecer a todo el comité estatal, con especial agradecimiento a la presidenta, al secretario de Jóvenes, por este esfuerzo y esta convocatoria, a todas, a todos los que ayudaron a convocar, a realizar este evento. Nunca es sencillo hacer un evento y mucho menos en Nuevo León. Pues aquí tengo varios amigos, amigas que hace tiempo militan y sé lo difícil que es construir desde Morena en el norte de Nuevo León, que por supuesto no es lo mismo que construir en alguna otra parte del país o en la Ciudad de México, que es de donde yo soy. Pero contarles que estamos haciendo esto en todo el país, convocando a jóvenes a la plaza pública, a hablar de dos cosas que nos parecen importantes: la historia de la primera, de la segunda, de la tercera transformación, y entender qué es la cuarta transformación. Porque la cuarta transformación no es un político con 4 dedos sonriendo a una cámara para quedar bien, o una persona que se pone un chaleco y ya por eso es parte de la transformación. La cuarta transformación es un proceso de largo aliento del pueblo de México, y ese es el estado número 22 que visitamos el secretario nacional de Jóvenes, Alejandro Porras, y su servidora, que pues ustedes saben que hay muchos frentes de batalla en el partido, en el movimiento. Tenemos pues caminando un proceso que va a definir quién será quien encabece el proyecto hacia el 2024. Tenemos la discusión del proyecto de nación, que les invito a todas y a todos ustedes que acompañen el esfuerzo que hace el Instituto Nacional de Formación Política, el partido, las estructuras del partido, que veo también que aquí está nuestra compañera Grecia, que acompañen este esfuerzo que está poniendo en discusión en la plaza pública, en distintos espacios, qué ha hecho la 4T, hacia dónde va la 4T, qué errores cometimos, qué cosas avanzaron lento, qué necesitamos profundizar, qué falta, porque este proceso y este proyecto pues no es un proyecto de gobierno, es un proceso de transformación, y eso es lo que queremos enfatizar en este espacio que hemos denominado Conciencias en Revolución. Así es de que le pido a todas y a todos los jóvenes, pero sobre todo a todas y todos los que están aquí, un poco de su atención, porque cuando decimos vamos a hablar de historia o vamos a hablar de política, pues puede decir, híjole, qué hueva venir un sábado en la tarde a hablar de historia. Pero yo estoy convencida que cualquier persona que hacemos política, si no tenemos conciencia histórica, no sabemos de dónde venimos, y entonces es muy difícil entender dónde estamos, y mucho más difícil saber hacia dónde vamos. Y ya se ha hablado aquí de la primera, de la segunda, de la tercera transformación. Hablar de la cuarta transformación implica una visión de la historia. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha planteado que este proceso que vivimos es la cuarta transformación, y eso implica el reconocimiento a que ha habido 3 transformaciones antes de este momento: la independencia, que entre otras cosas fue la irrupción de una mayoría que le dijo basta al yugo español, que dividía, lo recordamos, muchos lo aprendimos en la primaria, ahora que está tan de moda hablar de los libros de texto, pues en la primaria hay cosas que aprendemos y hay cosas que no aprendemos, pero recordamos que la independencia fue este proceso de lucha contra los españoles que nos tenían colonizados y nos tenían divididos en castas. No era lo mismo ser español, que tenía más privilegios, que ser criollo o que ser indígena. Y la primera transformación fue la irrupción de una mayoría que dijo basta, que dijo igualdad, que dijo independencia. Y esa gran mayoría venció al yugo español, que era una minoría, y nos independizamos. Y luego la segunda transformación, que también aquí ya se habló, pues fue el proceso de reforma. 2 maneras de pensar se confrontaron: los liberales, los conservadores. Los conservadores decían, pues ya somos todo lleva un proceso, lo hablo como si fuera rápido, pero pues han sido procesos de años, de cientos de años. Es lógico que después de la independencia pues toca definir, bueno, ¿qué nación somos? Los conservadores decían, necesitamos un príncipe extranjero que venga a tomar decisiones por nosotros. Los liberales decían, no,
nosotros podemos definir nuestro futuro, nuestro destino, nuestro rumbo, y necesitamos cimentar un país de leyes. Por eso esta lucha entre conservadores y liberales pues cimentó los primeros esbozos de leyes, la primera constitución que es antecedente de lo que hoy conocemos como un sistema de leyes, y que entre otra cosa pues separó a la Iglesia del Estado, reconoció la pluralidad religiosa. Me voy a bajar porque creo que no nos vemos. Y pues ese proceso de reforma fue también una lucha violenta. La lucha de los conservadores y los liberales fue una lucha armada. Ganaron los liberales y ganó una visión de derechos para todas y para todos, una primera etapa de los derechos civiles. Y luego la tercera transformación fue la revolución. No quiero pues profundizar en ninguna de las tres transformaciones que aquí ya hablamos, pero sí creo que es importante ubicar de qué luchas venimos. La tercera transformación, entre otras cosas, fue la lucha de una mayoría también que luchó contra la dictadura de Porfirio Díaz. Más de 30 años en el poder y además favoreciendo a unos cuantos hacendados que utilizaban a los trabajadores de las tierras prácticamente como esclavos. Por eso recordamos de la revolución, pues entre otras frases, de que la tierra es de quien la trabaja, que pues tierra y libertad era una de las frases de nuestros revolucionarios, y fue también un proceso armado de la mayoría del pueblo de México. Pues la independencia, la reforma, la revolución fueron procesos de largo aliento en el que mucha gente participó porque no le gustaba el status quo en manos de unos cuantos, sometiendo a la mayoría. Los tres procesos fueron armados, los tres procesos llevaron tiempo. Paco Ignacio Taibo dice que esta debería de ser la transformación, porque después del proceso de revolución tuvimos un gobierno que nunca hay que olvidar, que es el de Lázaro Cárdenas, pero creo que tiene razón el presidente, porque el gobierno de Lázaro Cárdenas fue un gobierno de 4 años. La sucesión presidencial no permitió que se profundizara el proyecto. Lo que siguió después de Lázaro Cárdenas fue la moderación del proyecto. Y ese proceso que inició Lázaro Cárdenas, pues fue solamente un gobierno, es un oasis en la historia de nuestro país, pero que vale la pena, y también a quienes les interese, pues la idea de estos espacios es antojarles también la lectura de la historia. Vale la pena leer el proceso de Lázaro Cárdenas, que es ejemplar y también es una de las raíces de donde venimos. Pero no se concretó en un proceso, fue un gobierno aislado, o un gobierno de 4 años que no tuvo una continuidad mayor, y por eso es que no se puede o no lo plantea el presidente como un proceso de transformación. Bueno, si me apuran, después de la revolución, después de ese buen gobierno de Lázaro Cárdenas, vienen 70 años del PRI, 12 años de gobierno del PAN, y hasta el 2018 logramos llegar al poder con Andrés Manuel López Obrador. Y hoy se dice fácil, hoy es mucho más sencillo llenar un evento. Hoy gobernamos 23 estados de la República, hoy tenemos presidente, y vaya que tenemos al mejor presidente de la historia, Andrés Manuel López Obrador. Hoy tenemos estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. Bueno, hoy tenemos por primera vez el PRI perdió su mayoría legislativa en el Senado, en la Cámara de Diputados. Tenemos más de 300 diputados, casi 70 senadores, tenemos congresos locales mayoritarios, algunos no, algunos resistiendo como acá, tenemos cientos de presidencias municipales, regidurías, sindicaturas. Hoy Morena es la principal fuerza política del país. Pero este llamado que estamos haciendo en la plaza pública, sobre todo a las y los jóvenes, vale la pena hacerlo reflexionando lo mucho que costó llegar acá. Es decir, si ponemos un punto de partida en la historia, 1968,
que quienes venimos de la izquierda gritamos 2 de octubre, no se olvide. Podemos simplificar en el 2 de octubre el momento o los contrastes de la lucha moderna. ¿Por qué mataron a los estudiantes del 68? ¿Cuál fue su delito? Su delito fue pensar que un país podía ser distinto. Fue plantear libertad, justicia, igualdad. Y la respuesta del sistema autoritario priista fue la represión, fue la tortura, fue la desaparición, la masacre de esos estudiantes, que lo único que hicieron fue atreverse a plantear en una plaza pública, que afortunadamente tanto ha avanzado la democracia y la lucha por la igualdad y la libertad, que hoy estamos aquí en la plaza pública sin riesgo a ser reprimidos. Claro, quienes dicen que son nuevos políticos, pero en realidad tienen viejas prácticas, pues hicieron lo que nos hizo Luis Donaldo Colosio. Nos negó el permiso diciendo que había en la otra plaza ya cosas ocupadas, y ahorita yo le creí, pensé que era un error administrativo o algo, pero ahorita que pasamos vemos que las carpas del otro evento están vacías y que pues lo que dijeron que iba a estar en esa plaza, pues al menos de que pues no convoque el gobierno municipal y convoque más Morena, pero yo no veo allá a nadie. La otra plaza está vacía. Pero bueno, gracias a las luchas de mexicanas y de mexicanos, pues hoy estamos en una plaza pública hablando de política, hablando de historia, sin el miedo a ser reprimidos. Pero en el 68 desaparecieron, asesinaron, torturaron y mataron a jóvenes en una plaza, la plaza de Tlatelolco, en la plaza de las Tres Culturas, por haber pensado un México distinto. 2 de octubre, todo se olvida, 2 de octubre, no se olvida, 2 de octubre, no se olvida. Bueno, ahí vemos muy claro grupos y sectores luchando por un mejor país y la respuesta del Estado violenta, brutal, represiva. Podríamos hablar tristemente en la historia moderna de cantidad de luchas que fueron reprimidas, que fueron acosadas, de jóvenes que luchaban en la clandestinidad, porque hoy es muy sencillo salir y pegar un cartel, pero las juventudes de hoy no podemos olvidar jamás que hubo jóvenes que salían a pegar un cartel y ponían en riesgo su vida por hacer eso, que hubo jóvenes en este país que por luchar por un mejor país fueron desaparecidos, asesinados, reprimidos. Pues el 68 es un ejemplo, pero podemos hablar de la lucha de ferrocarrileros, de la lucha de médicos, de la lucha de campesinos, de la lucha magisterial, de la lucha justamente en defensa o en protesta por las víctimas de desaparecidos de la oposición en ese entonces. Y en el 88, la mayoría del pueblo votó por un cambio, votó por Cuauhtémoc Cárdenas, y la respuesta del Estado fue un fraude electoral. En el 2000, la mayoría de la gente volvió a votar por un cambio, porque aunque no nos guste, mucha gente votó por Fox pensando que era un cambio. La izquierda señalábamos desde ese entonces que era más de lo mismo, pero Vicente Fox le prometió a la gente que iba a sacar a patadas al PRI de Los Pinos. No solo no lo sacó a patadas, compañeras y compañeros, sino que además provocó el regreso del PRI, y hoy nos vemos abrazadísimos del viejo PRI, del mismo PRI que le hizo tanto daño a este país. Entonces, en el 2000 vivimos una simulación democrática. El PRI y el PAN le dijeron a la gente que eran distintos, el deseo de la gente, la voluntad popular le dio la confianza a Vicente Fox, y por eso el presidente López Obrador le dice a Vicente Fox traidor a la democracia, porque tuvo en sus manos la posibilidad de iniciar un cambio y no lo hizo, nos dio la razón. Eran más de lo mismo. PRI y PAN son lo mismo y hoy no lo pueden ocultar, porque pues hoy ya van juntos en elecciones, hoy ya para sobrevivir tratan de seguir caminando juntos. Entonces, represiones, fraude electoral en el 2000, en el 88, una simulación democrática en el 2000, y ahí es donde después, en el 2005,
yo puedo hablar ya no como lectora de la historia, sino como parte de la historia. Mi generación, que ya no somos los más jóvenes, pero ahí inició lo que hemos llamado también en algunos momentos la generación Esperanza, que vimos a Andrés Manuel López Obrador, quienes vivíamos en la ciudad, pero lo vieron en todas partes del país, a un gran gobernante, Andrés Manuel López Obrador, que llegó a ser jefe de gobierno en el 2000, mientras ganaba Fox por un lado la presidencia. En la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador ganó la jefatura de gobierno. Y vimos que construyó preparatorias, vimos que construyó universidades, hospitales de especialidad gratuita, vimos que mejoró la movilidad, que la ciudad empezó a ser más segura, programas sociales para adultos mayores, para personas con discapacidad, para madres solteras, para jóvenes. Vimos cómo se empezó a transformar la Ciudad de México. Y por supuesto que eso significa, cuando haces un buen gobierno, contar con el respaldo de la gente. Y en 2005, la historia ya la conocemos varios de los que estamos aquí, pero fundamentalmente se la queremos contar a los más jóvenes. En 2005, Andrés Manuel López Obrador se enfrentó a un proceso de desafuero. ¿Qué significa esto? Le pidieron a la Cámara de Diputados quitarle el fuero como jefe de gobierno para meterlo a la cárcel, aunque pudiera pagar la fianza, dejar un antecedente. Y como la ley no te permite ser candidato si tienes antecedentes, pues sacarlo de la boleta presidencial, porque era muy natural y las encuestas lo colocaban arriba en las preferencias de la gente. Y en 2005 yo recuerdo, pues muchos de los que ahora tenemos más de 30, teníamos 15, 14, 16 años, y Andrés Manuel López Obrador fue desaforado. Para los compañeros nuevos en el movimiento, para los más jóvenes, para quienes no lo hayan escuchado, se los recomendamos escuchar el discurso del presidente López Obrador en el desafuero. Es un discurso que no tiene desperdicio, está en YouTube, pero que además habla de lo que hoy es nuestra lucha, porque López Obrador siempre planteó que había un grupo que tenía el poder, que lo usaba a beneficio de sus negocios, de sus beneficios, y que lo que nosotros queríamos era romper a ese grupo para iniciar un gobierno para las mayorías, y que cuando les convenía luchaban por un Estado de Derecho, pero cuando no les convenía nosotros poníamos en riesgo el Estado de Derecho. Cuando les convenía, dicen, como decía en ese discurso el presidente, cuando se trata de ayudar a la gente y de dar programas sociales, le llaman populismo. Y cuando se trata de rescatar a la banca privada, le llaman fomento económico. Bueno, les recomiendo que vean, a quienes no lo han visto, porque son nuevos en el movimiento o jóvenes, más jóvenes, el discurso del presidente López Obrador en el desafuero. Lo desaforaron, pero la fuerza, y ya lo hemos dicho muchas veces, ¿cuál era el delito por el cual lo querían culpar? Como jefe de gobierno, había un amparo en un predio que siempre el Poder Judicial, haciendo de las suyas, le mandataba al jefe de gobierno que no abriera una calle. Y era la única calle que comunicaba un hospital. Es decir, si el jefe de gobierno no abría esa calle, pues no abrir la calle y que eso le costara la vida a enfermos. Pues él decidió abrir esa calle, le iniciaron el proceso de desafuero y se detuvo el desafuero gracias a que miles de personas salimos a manifestarnos en el Zócalo de la Ciudad de México, y Vicente Fox pues decidió recular. Incluso tan cínico es que hace semanas lo vemos tuitear que está arrepentido de haber perdonado a López Obrador. Era obvio que era político, pero la fuerza popular, pacífica, cívica, detuvo el desafuero del presidente. Y entonces llegamos al 2006, que Andrés Manuel López Obrador fue candidato presidencial y nos hicieron fraude electoral. Era evidente. La diferencia era de 0.56%. Quienes no simpatizan con nuestro movimiento por desinformación
por beneficio o por odio. Dicen que no hubo fraude electoral, pero pongo un ejemplo. Era tan evidente lo que se tenía documentado que yo espero que aquí todas y todos una vez en nuestra vida hayamos sido representantes de casilla, porque el primer encargo que cualquier militante, simpatizante, dirigente de Morena tiene es por lo menos ser representante de casilla para que sepa lo que significa luchar por la democracia en este país. Bueno, muchos hemos sido representantes de casilla, sabemos que al final del conteo de los votos hay un acta y había casillas donde teníamos 200 votos y en el sistema aparecían 20 votos, nos quitaban un 0. Si hubiesen hecho eso en el 10% de las casillas y decían que perdimos por 0.56%, pues claro que ahí había nuestro 0.56% y más. Y yo me imagino, yo no voté en el 2006, tenía 16 años, pero sentí el fraude como propio, porque por eso es importante conocer nuestra historia. Para mí no era la primera elección que presenciaba como joven, era otro intento de transformar este país. Yo ya sabía que había habido fraude en el 88, que Fox había sido una decepción. Entonces, si yo, teniendo 16 años, sentía profunda rabia del evidente fraude electoral, no quiero ni imaginar a los compañeros que llevaban décadas luchando y que otra vez se enfrentaron a un fraude electoral. Había rabia, había enojo, incluso muchos llegaron a pensar que si nos hacían tanto fraude, quizás no era la vía indicada, que quizás había que ser más radicales, pensando radical como ejercicio de la violencia. Qué bueno y qué sabio fue Andrés Manuel López Obrador, que supo contener ese enojo, esa rabia, esa indignación, ese deseo de violencia, que la gente le decía en las plazas, le decía en la calle: usted ordene, y hay que ir a cerrar puertos, hay que ir a cerrar aeropuertos, hay que tomar carreteras. Y Andrés Manuel López Obrador dijo: no, la resistencia civil pacífica. ¿Y cuál fue la demanda del 2006? Voto por voto, casilla por casilla. Lo que pedimos era que se volviera a contar cada voto. Y si después de contar cada voto y de abrir cada casilla, volvían a decirnos que perdíamos, aceptábamos como demócratas. Pero si después de abrir cada casilla y cada voto, ahí demostrábamos que habíamos ganado, pedíamos que se nos respetara el voto de la mayoría del pueblo. Por supuesto que ganamos, por eso no quisieron abrir los votos, porque si ellos tuviesen la certeza de que habían ganado, se hubiese abierto voto por voto, casilla por casilla. Casilla por casilla, voto por voto, casilla por casilla. Esa era la consigna que escuchábamos en ese entonces en muchas partes. Y en 2006, después de la elección, el presidente decidió que se instalara un plantón en Reforma, desde el Zócalo hasta donde llegara la gente, y fue prácticamente toda Avenida Reforma, hasta que el Tribunal Electoral diera una respuesta. Dio el Tribunal Electoral una respuesta, le dio el triunfo a Felipe Calderón. Para la gran mayoría de nosotros era un espurio. Y fíjense qué doloroso es en una democracia no hacerle caso a las mayorías, porque la imposición de Felipe Calderón ha significado uno de los mayores daños a nuestra población, a nuestra niñez y a nuestra juventud. Porque hoy lo sabemos y lo denunciamos durante todo el sexenio, y aquí Nuevo León tiene heridas de esa falsa guerra contra el narcotráfico. Hoy lo sabemos. La falsa guerra que declaró Calderón contra el narcotráfico no fue una guerra contra el narcotráfico, fue el pretexto para defender al cártel de Sinaloa. Porque, para quienes no lo sepan todavía y los que nos escuchen alrededor, hace un par de meses, Genaro García Luna, en una corte en Nueva York, el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, fue acusado por sus vínculos con el narcotráfico. Esto quiere decir
que la persona que estaba encargada de la seguridad de todas y de todos nosotros, la persona que tenía que garantizar la paz para todas y todos los mexicanos, no solo no lo hizo, compañeras y compañeros, sino que destinó todo el aparato del Estado, toda la fuerza de su cargo, todo el presupuesto de su secretaría, todo el poder de lo que implica ser secretario de Seguridad para proteger a un cártel. Y eso, en cualquier parte del mundo, sería un escándalo. El gobierno de Felipe Calderón le costó al pueblo de México ese fraude electoral, esa imposición de Felipe Calderón, esa falta de respeto a la voluntad popular en 2006, le costó muchísimo, muchísimo a nuestro país, porque además las principales víctimas de esa falsa guerra fueron jóvenes, los principales asesinados, jóvenes, los principales detenidos en las cárceles, jóvenes, los principales desaparecidos, jóvenes. Por eso vemos hoy a madres buscando a sus desaparecidos, con esperanza, con desesperanza, con dolor, con indignación, buscando a miles de desaparecidos. Los principales reclutados por el crimen organizado, jóvenes, porque a la par de que se violentaba este país, a la par de que se ensangrentaba nuestra nación, a la par de que nos desaparecían, nos iban cerrando las puertas e iban tomando decisiones donde nos quitaban derechos a las nuevas generaciones. Y parecía que la única puerta abierta para algunos jóvenes en este país era la del crimen organizado. Y aquí en Nuevo León no podemos olvidar el asesinato de Jorge y Javier, que fue parte de esa falsa guerra contra el narcotráfico, en la que nos mataban y salían a los medios y decían que era porque éramos criminales o pandilleros. ¿Cuántos jóvenes fueron asesinados durante la guerra o la falsa guerra de Calderón sin tenerla ni deberla? E incluso ninguna persona en este país, aunque sea delincuente, debe ser asesinado, porque para eso existen las leyes, para eso existe la justicia. Y ese sexenio de dolor nos llenó probablemente de rabia, de desesperanza, de enojo, pero nunca dejamos de luchar. Fue doloroso el fraude electoral del 2006 porque era un fraude más a los que ya venían acumulándose. Pero fue doloroso también porque tuvimos a un narcotraficante de presidente. Y en 2012 llega el nuevo PRI, entre comillas, con un rostro, un producto chatarra, presentándonos a Peña Nieto. Y entonces nos decían que teníamos que votar por él porque era guapo, y la verdad, como yo digo, ni guapo era exagerado. Nos decían que teníamos que votar por él porque era el nuevo PRI, y nos construyeron un producto chatarra. Y ahí surgió un movimiento efímero del cual varios también formamos parte, que fue el Yo Soy 132, que planteaba que Peña Nieto era una construcción de un par de medios de comunicación que buscaba engañar y buscar el regreso del PRI. Pues llegó el 2012, Peña Nieto era candidato, el PAN puso una candidata, pero en realidad hizo campaña por Peña Nieto, y nuevamente Andrés Manuel López Obrador participó en elecciones. No ganamos y vimos ante nuestros ojos una nueva modalidad de fraude. La más grande compra de votos que jamás hemos visto en la historia de nuestro país. El desvío de recursos a través de unas tarjetas, Monex, y que después la autoridad electoral dijo, bueno, puede ser que se hayan desviado recursos, pero pues ya Peña Nieto es presidente. Y se impuso Peña Nieto con el poder del dinero, con el poder de utilizar la miseria de la gente, comprando votos en una manera asquerosa. Y se impuso con las narrativas de los medios de comunicación. Cualquier joven que no haya vivido todo este proceso, pues diría, ¿y por qué siguieron luchando? Si ya había acumulado el país represiones, luchas, resistencias, si en el 88 hicieron fraude electoral, si en el 2000 hubo una simulación democrática, si en el 2006 hubo un fraude, si en el 2012 vimos otra modalidad de fraude,
¿Cómo es que siguieron luchando? Pues de ese nivel es la grandeza del pueblo de México que nos ha llevado a la cuarta transformación. El pueblo de México nunca estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. Pues afortunadamente Andrés Manuel López Obrador no se dio por vencido. El pueblo de México no perdió la esperanza y en 2012 Andrés Manuel se dio cuenta de la farsa democrática, que incluso los partidos que le venían acompañando ya habían pactado con Peña Nieto. Y después vino el Pacto por México, en el que se juntaron todos los partidos y dijeron: no nos vamos a pelear, firmamos las reformas de Peña, quitarle derechos a los trabajadores, quitarle derechos a los maestros, ponerle más impuestos a las clases medias y a las clases bajas, privatizar el petróleo, privatizar la energía eléctrica, privatizar las playas, todas las reformas estructurales. Y Andrés Manuel López Obrador, nuevamente en el Zócalo, decidió renunciar a todos los partidos que le venían acompañando. Ya existía para entonces Morena como... Ya existía para entonces una asociación civil que nació en 2009, que se convirtió en movimiento. Muchos que estamos aquí venimos de ese momento. Ya existía un movimiento que era Morena, que acompañaba a López Obrador, el proyecto de nación que López Obrador propuso, y el presidente decidió renunciar a los partidos. Y la gran discusión al interior de Morena fue si seguíamos siendo movimiento o si nos convertíamos en partido. Y para sorpresa de todos, la gran mayoría dijo: seamos partido, pero sigamos siendo movimiento, seamos un movimiento partido, porque es importante tener una herramienta para participar en elecciones, para tomar el poder, para llevar a López Obrador a la presidencia y volver a intentarlo en 2018, y para llegar por la vía pacífica, cívica, popular y electoral a los espacios de toma de decisión y empezar a impulsar un proyecto de nación distinto. Y perdón si me extendí, voy terminando, pero esto vale la pena que lo tengamos claro, los jóvenes y los no jóvenes, todas y todos los que estamos aquí, la dirigencia, la militancia, los simpatizantes, todos, porque si olvidamos esto, no somos nada frente a la historia. Morena se construyó con la voluntad, como decía aquí la presidenta, con el amor, con las ganas, la esperanza de miles de mexicanos que recorrieron este país casa por casa, bajo el sol, bajo la lluvia, subiendo colinas, bajando, con las puertas cerradas, con sed, con cansancio, que no había ni un solo lugar en este país donde no hubiera un brigadista o un militante en realidad de Morena tocando una casa. Y quizás hoy en pleno 2023 escuchar tocar casa por casa o decir que hacemos territorio puede parecer un discurso chairo o un eslogan, y no lo es, compañeras. Este movimiento se construyó de manera artesanal, y tocar casas no solo es salir y dar un volante. Tocar casas es que te cierren la puerta, es que te llamen loca, es que te digan que este país no va a cambiar por más que luches. Tocar casas es que una persona se te ponga a llorar y te diga que no tiene trabajo. Tocar una casa es escuchar a una persona que te diga que su hijo está enfermo y no tiene para las medicinas. Tocar una casa es decir que a pesar de lo mal que le ha ido a su familia, una persona te diga o te ofrezca un vaso de agua y te diga que sigas caminando porque vale la pena luchar por este país. Tocar casa es una experiencia que quien no la ha tenido no ha aprendido a hacer política de la nueva forma en la que nos ha enseñado Andrés Manuel López Obrador. Porque cuando tú tocas una casa, cuando tú caminas el territorio, cuando tú hablas
dialogas con la gente, cuando tú escuchas sus enojos, su rabia, su necesidad, sus esperanzas, tendrías que ser muy psicópata para no sentir un compromiso con esa gente. Y cuando logras avanzar, cuando llegas a un espacio de representación popular, tú sabes, primero que llegaste ahí por esa confianza, por esa rabia, por ese enojo y por ese deseo de cambio de la gente. Y cuando llegas a un espacio de decisión, sabes que tienes que hacer todo lo que esté en tus manos por mejorar la vida de la gente. Porque de eso se trata la política en tiempos de transformación. No de hacer negocios, no de sentirse famosos, no de sentirse superior a los demás, no de salir en Facebook, en una revista, en un periódico, en un medio de comunicación. Hacer política en la cuarta transformación se trata de tratar de abonar a la felicidad del pueblo, por más charro romántico que suene. No vamos a descansar. Y por eso es importante que a un año de que acabe el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que a un año de que perdamos al principal dirigente político de la historia moderna, porque el presidente ha anunciado que se va a retirar de la vida pública terminando este sexenio, es fundamental provocar esta reflexión, saber de dónde venimos, lo mucho que le costó al pueblo de México llegar a este momento de cambio, porque hoy se dice fácil, 5 años de gobierno del presidente, el Tren Maya, el aeropuerto, la refinería, la otra refinería, programas para adultos mayores, becas para jóvenes de preparatoria, para personas con discapacidad, vacunas para todos, caminos, hospitales. Hoy se dice muy sencillo, pero este gobierno del pueblo, este presidente, utilizando el recurso de la gente, para la gente y por el bien de todos, para los más pobres, le costó sangre, sudor y lágrimas al pueblo de México. Y le costó décadas de lucha y de resistencia. Y hoy estamos en un momento inmejorable, donde Morena es la principal fuerza política del país, del continente, y yo no exagero si digo que del mundo. La fuerza política de izquierda más importante. Y no lo es, y acepto lo que me toca, no lo es por sus dirigentes, ni siquiera lo es por sus representantes, lo es por el pueblo de México, que sigue firme, que sigue informado, que sigue consciente, que sigue caminando por el proceso de transformación, incluso a pesar de los errores, de las contradicciones naturales de cualquier proyecto y de las decepciones naturales de que cuando tú intentas cambiar te enfrentas a resistencias propias y extrañas. Y hoy es importante reflexionar a qué se refiere el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando todas las mañanas le habla a los jóvenes, cuando en la plaza pública, en el Zócalo de la Ciudad de México, dice que hay relevo generacional, cuando nombra al final de su mandato a una secretaria de Gobernación de 36 años, cuando todos los días le manda un mensaje y siempre escuchamos cada mañana esto para los jóvenes, cuando hace pedagogía histórica, política para los jóvenes. Vale la pena preguntarnos en este tiempo cuál es el papel de los jóvenes en la transformación. Porque si los jóvenes nos acercamos a Morena porque queremos ser candidatos, porque queremos salir en la tele, porque queremos presumir que somos diputados, pues no estamos entendiendo nada. Si los jóvenes nos acercamos a Morena porque nos duele que un niño esté pidiendo limosna en la calle, porque nos duele que en este país haya desigualdad, porque nos duele que las mujeres no podamos salir a las calles tranquilas a cualquier hora porque pueden violentarnos. Si nos acercamos a Morena y hacemos política porque sabemos que este país tiene que seguir transformando, entonces sí somos el relevo, porque este proceso, porque es un proceso de transformación, todavía va a durar mucho tiempo y va a continuar gracias a quien le encabece el próximo proceso de continuidad, pero fundamentalmente va a continuar si sigue el pueblo
informado, consciente y organizado. Y si hay relevo generacional en serio. Y yo creo que nadie, ninguna de los que estamos aquí, debemos descansar nunca hasta que se acabe en este país un niño que se vaya a dormir a su casa en la noche con la panza vacía. No podemos descansar, no podemos dejar de luchar hasta que en este país no deje de haber ni un solo joven que rompa sus sueños porque no puede acceder a una universidad, que no puede pagarla, o porque tiene que optar por trabajar, o porque no hay espacio en las universidades. No podemos dejar de luchar hasta que en este país alcance la paz, a pesar de la violencia que nos provocaron los gobiernos anteriores y a pesar de los avances que este gobierno ya ha tenido. No podemos dejar de luchar hasta que en este país todas las personas, todos los mexicanos y mexicanas, tengamos nuestro piso básico de derechos garantizados. ¿Y de qué hablamos? Hablamos de tener un acceso a la vivienda, hablamos de tener un empleo bien pagado, hablamos de tener espacios para la recreación, hablamos de tener el derecho a la salud garantizado, a la educación. No estamos hablando de lujos ni de privilegios, estamos luchando por derechos que en ninguna parte del mundo, por las malas decisiones que han tomado muchos gobernantes, en ninguna parte del mundo o en pocas partes del mundo, esos derechos básicos están garantizados. Entonces la lucha de la transformación apenas inició. Quien piense que aquí ya acabó, nos estamos equivocando. Falta todavía mucho. Y para ese tramo que nos falta, por supuesto que necesitamos relevo generacional. Y yo con esto termino. Yo pienso que los jóvenes de Morena, los militantes jóvenes de la transformación, hoy somos los que organizamos un evento, los que salimos a una brigada, los que repartimos el periódico Regeneración, los que estamos al pendiente de cualquier tarea que nos den algunos referentes o dirigentes, pero los jóvenes de Morena también son los que están ocupando espacios de representación, los asesores, los funcionarios, y creo que si no nos equivocamos, no le vamos a fallar a la historia. Los jóvenes de Morena tenemos que ser cuadros todoterreno, tener la capacidad y la sensibilidad de sentarnos con la persona más humilde de nuestra comunidad y explicarle por qué estamos luchando. Y estar formados por si nos toca ir a un debate televisivo o en una universidad y ganarle a un joven de derecha que a veces utiliza palabras más rimbombantes y pues nosotros nos sacamos de onda, pero estar preparados para ganar esos debates en universidades, en medios de comunicación y explicar de qué se trata nuestro proyecto y por qué nuestro proyecto tiene razón, porque de nuestro lado está la verdad histórica y la verdad popular, y tenemos que seguir formándonos y capacitándonos, porque nos toca, que será inevitable a las nuevas generaciones ser regidores, síndicos, presidentes municipales, diputados locales, federales, secretaria de gobernación, secretarios de Estado, gobernadores, lo que sea. Si nos toca ocupar un espacio de representación popular a una temprana edad, estar lo suficientemente preparados para no quedarnos con las buenas intenciones y hacer un buen papel y servirle a la gente. Y este cuadro todoterreno se cierra cuando entendamos el poder de manera distinta. Porque si después de ser secretaria general o ser senadora, me toca regresar a mi comité de base a seguir militando, no pasa nada si no tengo otro cargo u otro encargo. Porque la visión del poder en Morena no es de cargos y vertical. ¿Y ahora dónde voy? Porque voy a perder estatus, porque voy a perder un buen sueldo. No, nosotros somos militantes de una causa justa y militantes de la transformación. Y la visión del poder en los jóvenes de Morena tiene que ser horizontal y circular. Es donde yo sirvo más al proyecto. Y si yo después de ser secretaria general
no se me ocupa en ningún otro espacio de responsabilidad, regreso a militar a mi comité del Agrícola Oriental, porque yo voy a militar hasta el final de mi vida, porque sé que la transformación de este país apenas comienza, y porque sé que transformar este país después de la destrucción de más de 80 años es una tarea de muchos años, de mucho esfuerzo, de miles de personas, de mexicanas y mexicanos. Y no pasa nada, porque nuestra lucha sería muy chiquita si nuestra lucha es por cargos, si nuestra lucha es porque me den mi lugar, porque yo soy secretaria general, si nuestra lucha es por quién es más picudo o picuda por otra. Seríamos muy chiquitos y estaríamos replicando la política tradicional si nos peleamos, si nos disputamos por el poder al interior, cuando de lo que se trata es de reivindicar la historia del pueblo de México, la lucha de miles de mexicanas y mexicanos que en el camino asesinaron, desaparecieron, que en el camino algunos se dieron ante el poder y que en el camino muchos resistieron y hoy siguen en este movimiento, luchando quizás con menos fuerzas físicas, pero acompañando la transformación. Y de ese tamaño, compañeras y compañeros, es nuestro proyecto de transformación. Es un proceso histórico, es el resultado de las luchas más nobles del pueblo de México. Y vamos a un proceso donde nuestro movimiento tiene que realizar un profundo acto y ejercicio de cómo mantenernos entre la diversidad y pluralidad que hoy tiene Morena, unidos y fuertes hacia adelante. Porque, insisto, y perdón que lo diga, a mí me duele mucho, pero es una realidad que tenemos que empezar a reflexionar. Andrés Manuel López Obrador ha dicho que va a alejarse de la vida pública terminando su sexenio. Y a muchos, a mi generación, que no tenemos ningún otro referente arriba, más que a él, que nos enseñó a hacer política, que nos enseñó que sí se puede gobernar y hacer política con honestidad y para los demás, y que nos enseñó a hacer política a ras de piso con la gente y para la gente, pues por supuesto que nos angustia pensar qué sigue después de Andrés Manuel López Obrador. Pero yo creo que este llamado al relevo generacional del presidente es el llamado a que entendamos que este proceso continúa y que necesita una nueva generación de ciudadanos, una nueva generación de militantes, una nueva generación de funcionarios, una nueva generación de dirigentes. Y no necesariamente hablamos de los jóvenes, aunque por supuesto si hay jóvenes hay un relevo, pero estamos hablando de una nueva generación que se atreva a hacer política a la altura del pueblo, porque afortunadamente el pueblo está empoderado. Y cuando el pueblo ve a un mal representante, sabe rechazar. Cuando el pueblo ve a un buen representante, le acompaña y camina con él. Y de ese nivel y en este momento está nuestro proceso de transformación. No podemos fallarle ni a la historia, ni al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, ni al pueblo que sigue acompañando la transformación. Y ojalá que el relevo generacional se piense así. Si solo pensamos como un cambio de rostros, estamos equivocados. Aquí en Nuevo León hay relevo generacional, hay muchos compañeros y compañeras que vienen desde hace rato caminando y que a pesar de que hay momentos difíciles, que hay momentos en los que quisieras tirar la toalla, hay momentos en los que quisieras dedicarte a tu vida nada más, pues te jala la causa, porque cuando ya estás consciente, ya no hay manera en la que te alejes de un proceso. Y ese es el llamado, compañeras y compañeros, que estamos haciendo en todo el país, en plazas públicas, a jóvenes y no jóvenes, a que asumamos que somos conciencias en revolución y que hay que seguir acompañando la transformación de este país. ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Y que viva el pueblo de México y sus luchas!